Alan Watts, 1915 a 1973, fue un filósofo, escritor y orador nacido en el Reino Unido que se hizo ampliamente conocido por popularizar la filosofía y la espiritualidad oriental en el mundo occidental. Tuvo una profunda influencia en el movimiento contracultural de las décadas de 1960 y 1970. Watts era conocido por su manera cautivadora y accesible de explicar conceptos filosóficos y espirituales complejos. Algunos aspectos clave de la vida y obra de Alan Watts incluyen: 1. Vida temprana. Alan Watts nació el 6 de enero de 1915 en Chislehurst, Kent, Inglaterra. Desarrolló un interés en la filosofía y la religión asiática desde una edad temprana. 2. Educación. Watts estudió teología y se convirtió en sacerdote de la Iglesia Anglicana. Sin embargo, eventualmente dejó el sacerdocio y se mudó a los Estados Unidos. 3. Carrera en Estados Unidos. En Estados Unidos, Watts trabajó como escritor, conferencista y locutor. Ganó popularidad a través de sus emisiones de radio y numerosos libros. 4. Filosofía oriental. Watts se interesó especialmente por el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo. Exploró estas filosofías y buscó tender puentes entre el pensamiento oriental y occidental. 5. Popularización del zen. Jugó un papel significativo en la introducción del budismo zen a una audiencia occidental. Su libro, El Camino del Zen, se considera un clásico en este sentido. 6. Conferencias y grabaciones. Watts dio numerosas conferencias y charlas sobre temas como la naturaleza de la conciencia, el yo y la experiencia humana. Muchas de estas conferencias se grabaron y están ampliamente disponibles. 7. Libros. Escribió más de 25 libros, incluyendo La sabiduría de la inseguridad, el libro sobre el tabú de saber quién eres, y Zen y la forma de los beatniks. 8. Legado. Alan Watts tuvo un impacto duradero en el movimiento de la nueva era y en la espiritualidad contemporánea. Sus ideas siguen inspirando e influyendo en personas que buscan una comprensión más profunda de la vida y la conciencia. 9. Muerte. Alan Watts falleció el 16 de noviembre de 1973 en California, Estados Unidos. Alan Watts sigue siendo una figura importante en la exploración de la filosofía, la espiritualidad y la experiencia humana. Sus obras y conferencias siguen siendo ampliamente leídas y escuchadas por aquellos interesados en la filosofía oriental y occidental, y en la búsqueda de significado y autodescubrimiento. El Camino del Zen es un libro escrito por Alan Watts y publicado por primera vez en 1957. Esta obra es considerada un texto seminal en la introducción y explicación del budismo zen a la audiencia occidental. El libro se centra en los principios fundamentales del zen y ofrece una visión accesible de esta tradición espiritual oriental. A continuación, se describen los aspectos clave de El Camino del Zen, de Alan Watts. 1. Introducción al Zen. El libro comienza con una introducción al Zen, explicando sus raíces en el budismo y su desarrollo histórico. Watts describe cómo el Zen se diferencia de otras ramas del budismo, enfatizando la importancia de la experiencia directa y la iluminación personal. La introducción al Zen en el libro, El Camino del Zen, de Alan Watts es esencial para establecer las bases de la filosofía y la práctica Zen, y proporciona una visión general de lo que los lectores pueden esperar encontrar en el libro. En esta introducción, Watts presenta varios conceptos clave y proporciona una visión panorámica de la tradición Zen. Aquí hay una descripción más detallada de la introducción al Zen en el libro. 1. Contexto histórico y filosófico. Alan Watts comienza la introducción situando al Zen en su contexto histórico y filosófico. Explica que el Zen es una rama del budismo que se originó en China y luego se desarrolló en Japón. También destaca la influencia de otras tradiciones filosóficas y religiosas en el Zen. 2. El énfasis en la experiencia directa. Uno de los aspectos más destacados en la introducción es el énfasis en la experiencia directa. Watts explica que el Zen se diferencia de muchas otras formas de pensamiento y espiritualidad en su enfoque en la experiencia inmediata y la percepción directa de la realidad, en lugar de depender de conceptos y palabras. 3. El papel de la paradoja y los koans.
Watts introduce la idea de que el Zen a menudo utiliza paradojas y koans, preguntas o afirmaciones enigmáticas, para desafiar la mente racional y llevarla más allá de los límites de la lógica convencional. Estos elementos son parte integral de la práctica Zen y se exploran con más detalle en el libro. 4. La importancia del despertar espiritual. Watts subraya que el objetivo principal del Zen es el despertar espiritual o la iluminación. Describe este estado como una comprensión profunda de la realidad que trasciende las limitaciones de la mente conceptual. 5. Relación con la vida cotidiana. Watts también destaca cómo el Zen no se limita a un monasterio o una práctica aislada, sino que se relaciona directamente con la vida cotidiana. Explica cómo la filosofía Zen puede influir en la forma en que uno vive, trabaja y se relaciona con el mundo. En general, la introducción al Zen en El Camino del Zen establece un marco conceptual y filosófico que prepara a los lectores para explorar más a fondo la práctica y la filosofía Zen a lo largo del libro. Sirve como una invitación a sumergirse en las profundidades de la tradición Zen y a comprender su enfoque único en la experiencia directa y la iluminación espiritual. 2. El uso de paradojas. Una característica distintiva del Zen es su uso de paradojas y koans, preguntas o afirmaciones enigmáticas, para estimular el pensamiento y la comprensión más allá de la lógica convencional. Watts explora cómo estos elementos juegan un papel esencial en la práctica Zen. En el libro El Camino del Zen, de Alan Watts, el capítulo sobre el uso de paradojas explora en detalle cómo el Zen utiliza paradojas y koans, preguntas o afirmaciones enigmáticas, como una herramienta fundamental en su práctica y enseñanzas. Este capítulo se centra en explicar por qué el Zen recurre a la aparente contradicción y cómo estas paradojas pueden llevar a la comprensión profunda y la iluminación. Aquí se describe la importancia del uso de paradojas en el Zen. 1. Desafío a la mente racional. Watts explica que el Zen utiliza paradojas y koans como un medio para desafiar la mente racional y lógica. Las paradojas suelen presentar afirmaciones que parecen contradictorias o imposibles desde una perspectiva lógica. Este desafío a la mente convencional es una manera de abrir la puerta a una comprensión más allá de las limitaciones del pensamiento lineal. 2. Romper con el pensamiento dualista. El Zen busca superar el pensamiento dualista, que tiende a dividir la realidad en conceptos opuestos como bien, mal, correcto, incorrecto, existencia, no existencia. Las paradojas plantean situaciones en las que los conceptos duales colapsan y se vuelven irrelevantes, lo que permite una visión más holística y no dualista de la realidad. 3. Estimular la intuición y la percepción directa. Al presentar paradojas que no pueden resolverse mediante la lógica convencional, el Zen busca estimular la intuición y la percepción directa. La mente se ve impulsada a ir más allá de la racionalización y a abrirse a una comprensión más profunda que no se puede expresar plenamente con palabras. 4. Preparación para la iluminación. Watts sugiere que las paradojas y los koans se utilizan como herramientas de preparación para el despertar espiritual o la iluminación. Al enfrentar y meditar sobre estas aparentes contradicciones, los practicantes pueden romper con las limitaciones de la mente conceptual y estar más abiertos a una experiencia directa y transformadora. 5. Ejemplos de koans. En este capítulo, Watts a menudo presenta ejemplos de koans, que son enunciados Zen clásicos utilizados en la práctica meditativa. Algunos ejemplos incluyen: ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? ¿Y qué era tu rostro antes de que nacieras? En resumen, el capítulo sobre el uso de paradojas, en El Camino del Zen, de Alan Watts explora cómo el Zen utiliza paradojas y koans como una estrategia para trascender el pensamiento dualista y lógico, estimular la intuición y preparar a los practicantes para la iluminación espiritual. Estas paradojas invitan a los buscadores a mirar más allá de las aparentes contradicciones y a abrirse a una comprensión más profunda y directa de la realidad. 4. La mente Zen. El libro explora la naturaleza de la mente Zen, que se caracteriza por estar en estado de atención plena y estar abierta al momento presente. Watts describe cómo el Zen busca liberar a la mente de las limitaciones y apegos conceptuales.
En El camino del Zen, de Alan Watts, la noción de la mente zen es un concepto fundamental que se explora en profundidad. La mente zen representa un estado de conciencia y una forma de percibir la realidad que son centrales en la filosofía y la práctica zen. Aquí se describe en detalle la idea de la mente zen en el contexto del libro. 1. Estado de atención plena. La mente zen se caracteriza por un estado de atención plena y presencia total en el momento presente. Es una mente que no está dividida ni distraída, sino que está plenamente comprometida con la experiencia actual. 2. Libre de dualidad y distinciones. En la mente zen, las distinciones duales, como bien, mal, correcto, incorrecto, tienden a desvanecerse. Se busca superar el pensamiento dualista y ver la realidad en su totalidad, reconociendo la interdependencia de todos los aspectos de la vida. 3. La experiencia directa. La mente zen busca experimentar la realidad directamente, sin la intervención de la mente conceptual y sin etiquetas ni juicios. Esto implica trascender las palabras y los conceptos para llegar a una percepción inmediata. 4. La no mente. En la práctica zen, a veces se habla de la no mente, lo que significa liberar la mente de pensamientos innecesarios y constantes. La mente zen se encuentra en un estado de quietud y calma interna, donde la mente no está llena de pensamientos y preocupaciones. 5. Estar en el ahora. La mente zen está completamente enfocada en el presente. No está atrapada en el pasado ni ansiosa por el futuro. Se trata de vivir plenamente el momento actual, ya que se entiende que es el único momento en el que se puede experimentar la vida. 6. Conciencia sin ego. En la mente zen, la conciencia no está impulsada por el ego. No se trata de buscar la gratificación personal o la seguridad, sino de experimentar la realidad tal como es, sin la distorsión del ego y el yo. 7. La claridad y la simplicidad. La mente zen a menudo se asocia con la claridad y la simplicidad. Implica ver las cosas en su forma más pura y esencial, sin complicaciones innecesarias. 8. La iluminación. La práctica zen tiene como objetivo final la iluminación, un estado de comprensión profunda y transformadora de la realidad. La mente zen se acerca a este estado de iluminación al liberar la mente de las limitaciones conceptuales y dualistas. En resumen, la mente zen, tal como se describe en El camino del Zen, de Alan Watts, representa un estado de conciencia y percepción que se caracteriza por la atención plena, la no dualidad, la experiencia directa y la ausencia de pensamientos egoístas. Es un estado mental que busca trascender las limitaciones de la mente conceptual y experimentar la realidad de manera directa y auténtica. La práctica zen tiene como objetivo cultivar y desarrollar esta mente zen en busca de la iluminación espiritual. 5. El maestro zen. Watts presenta el papel del maestro zen en la enseñanza y guía de los estudiantes. Explica cómo el maestro utiliza métodos específicos, incluyendo diálogo y koans, para ayudar a los estudiantes a alcanzar la iluminación. En El camino del Zen, de Alan Watts, el concepto del maestro zen es fundamental para comprender cómo se lleva a cabo la enseñanza y la transmisión de la filosofía y la práctica zen. El maestro zen desempeña un papel crucial en la guía y la instrucción de los estudiantes zen en su búsqueda espiritual. A continuación, se describe en detalle el papel y la función del maestro zen en el contexto del libro. 1. Guía espiritual. El maestro zen es un guía espiritual experimentado que ha avanzado significativamente en el camino de la iluminación zen. Su papel principal es guiar a los estudiantes en su propia búsqueda espiritual y ayudarles a superar los obstáculos en su camino hacia la comprensión profunda. 2. Relación maestro-discípulo. La relación entre el maestro zen y el estudiante es fundamental en la tradición zen. Esta relación es cercana y de confianza, y el estudiante confía en la sabiduría y la experiencia del maestro para recibir orientación espiritual. 3. Uso de diálogos y koans. El maestro zen a menudo utiliza diálogos y koans en su enseñanza. Los diálogos son conversaciones profundas que desafían la mente del estudiante y lo llevan más allá del pensamiento convencional. Los koans son preguntas o afirmaciones enigmáticas que los estudiantes deben meditar para llegar a una comprensión más profunda. 4.
Transmisión directa de la mente. En la tradición Zen, se habla de la transmisión directa de la mente, del maestro al estudiante. Esta transmisión no se realiza mediante palabras o conceptos, sino a través de la experiencia directa y la comprensión profunda que el estudiante adquiere al observar y relacionarse con el maestro. 5. El despertar espiritual. El objetivo final del maestro Zen es ayudar al estudiante a alcanzar el despertar espiritual o la iluminación. Esto implica una comprensión profunda de la realidad y la trascendencia de las limitaciones de la mente conceptual. 6. Ejemplo de vida Zen. El maestro Zen no solo enseña con palabras, sino que también sirve como un ejemplo vivo de una vida Zen. Su forma de vida, su comportamiento y su presencia reflejan los principios del Zen, inspirando a los estudiantes a seguir el camino. 7. La tradición de la transmisión de maestros. La tradición Zen se ha mantenido viva a lo largo de los siglos gracias a la transmisión de maestros a discípulos. Cada maestro, a su vez, ha sido un estudiante que ha aprendido de otros maestros. En resumen, el maestro Zen en El Camino del Zen, de Alan Watts desempeña un papel crucial en la enseñanza y la transmisión de la filosofía y la práctica Zen. Es un guía espiritual experimentado que ayuda a los estudiantes a avanzar en su búsqueda de la iluminación Zen a través de diálogos, koans y la transmisión directa de la mente. La relación entre el maestro y el estudiante es esencial en la tradición Zen y representa un camino hacia el despertar espiritual y la comprensión profunda de la realidad. Espero que haya sido de su agrado y si faltó algo, déjalo en comentarios. Para mejorar este canal, un abrazo, suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima.